El propósito de este estudio sobre el tema de la soberanía de Dios, que vamos a estar haciendo hoy, es cómo vivir reconociendo a nuestro soberano Dios y hacer su voluntad todos los días. ¿Cómo podemos hacer su voluntad todos los días? Algo que nosotros siempre nos estamos preguntando. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Bueno, hoy vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? ¿No es cierto? Pero obviamente que esto comienza como lo que empezamos el domingo pasado, es reconociendo la soberanía de Dios. Obviamente, cuando ahora empecemos a hablar de la soberanía de Dios, va a haber cosas que no se van a tocar, porque es muy grande el tema de la soberanía de Dios. Va a haber preguntas quizás que no se van a poder contestar, pero sí les voy a animar que escriban esas preguntas para después poderles responder en algún momento, ¿no? Hoy, mañana, cuando sea, el domingo que viene, cuando sea. Pero van a surgir nuevas preguntas, y quizás no se van a poder contestar. ¿Por qué? Porque es muy amplio el tema de la soberanía de Dios. Cuando hablamos nosotros de la soberanía de Dios, hay algo que está en juego, que es la libertad humana. La libertad humana. Si nosotros pensamos que Dios es soberano, y como lo enseñan las Escrituras, que Dios es soberano, como lo vimos el domingo pasado, uno se puede comenzar a cuestionar. Si Dios es soberano y hace todo lo que Él quiere, ¿dónde entra el libre albedrío de la persona? ¿Dónde entra la libertad de la persona? ¿Hay libre albedrío? ¿No hay libre albedrío? Bajo la autoridad de un Dios soberano. Y son cosas que nosotros tenemos que responder, que eso sí se va a responder hoy. O si Dios se mueve a su antojo y los demás deben obedecer. Son preguntas. ¿Cómo podemos hacer su voluntad si Él ya determinó qué debíamos hacer? Y ahí vemos que está en juego la libertad humana. Dios me pide que haga su voluntad, pero por otro lado vemos que Dios ha determinado las cosas. Entonces son preguntas que sí, esas preguntas se van a poder responder hoy. Bien, ya dejamos en claro nosotros que Dios, el domingo pasado, dejamos bien en claro, que en su palabra nos dice que Él es el dueño y Señor de toda su creación, y no hay otro. Eso lo dejamos bien en claro, lo vimos, ¿no? Dios habla de que Él no hay otro, solamente es Dios, el soberano, Rey, Creador, y que tiene autoridad sobre toda su creación, ¿no? Eso está claro, eso lo dejamos, el domingo pasado lo dejamos claro. Si no hay otro Dios, quiere decir que no busquemos otro Dios porque no lo hay, no lo vamos a hallar. También habíamos visto que Él está obviamente sobre y muchas veces en la persona, en el hombre, en la mujer, trabajando a través de ellos. Él actúa en el hombre, en la mujer. Él actúa como soberano. Como habíamos dicho, es una verdad absoluta, innegable, que todos los cristianos están de acuerdo acerca de la soberanía de Dios. Todo esto lo vimos el domingo pasado. Pero antes de poder empezar a ver cómo nosotros podemos vivir haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que le agrada a Dios, nosotros tenemos que responder a la pregunta de ¿qué de la libertad humana? ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios o hacer lo que a Dios le agrada? ¿Qué implica la libertad humana? ¿Qué implica el libre albedrío? ¿Cómo entra? ¿Cómo encaja en esa soberanía de Dios? Como decía, ¿hay libre albedrío? ¿No hay libre albedrío? Bien, si ustedes me preguntan, ¿el hombre tiene libre albedrío? Y yo le diría, todo depende. Todo depende, ¿por qué? Si el libre albedrío es escoger esto sobre esto, la respuesta es sí, tiene libre albedrío. Porque uno está escogiendo. A ver, yo escogí hoy venir a la iglesia y no quedarme a dormir.
Yo lo escogí. Tengo esta libertad. Tengo esa libertad. ¿Por qué no? O sea, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y una de las cosas es que sí, el hombre tiene libertad de escoger. A ver, mis hermanos, hoy ustedes escogieron qué ropa ponerse. Había quizás 2 clases de ropa, vamos a poner, que yo no mucho, yo agarro y me pongo lo que hay. Pero bueno, vamos a suponer que soy una persona que busca vestirse bien y digo, ay, tengo estas camisas. ¿Qué camisa me pongo? ¿Esta o esta? Entonces yo estoy escogiendo. ¿De acuerdo? Si esa es la pregunta sobre el libre albedrío, entonces podemos decir, sí, la persona tiene libertad de escoger. Sí, tiene libre albedrío. Ahora, si la pregunta es si el hombre puede escoger a Dios por su propia voluntad, la respuesta es no, no tiene libre albedrío, no tiene libertad para escoger a Dios. ¿Por qué no tiene libertad para escoger a Dios? Porque la palabra de Dios nos enseña, que lo vimos un poco el domingo pasado, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si una persona está muerta, y mis hermanos, hagan la prueba, vayan a Ferrandi o vayan a Bonacorsi, acérquense a un cajón y denle un vaso de agua a ver si el muerto lo agarra o no lo agarra. Está muerto. O háblenle al muerto y díganle, vení, vamos a la cancha a ver, qué sé yo, Olimpo. ¿Entiendes? El muerto no va a poder pararse y decidir ir a la cancha. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos esclavos de nuestros propios pecados. Un esclavo no puede hacer lo que se le da la gana. Es esclavo. Es clara la palabra de Dios. Entonces, a menos que Dios actúe en nosotros, nos dé una nueva vida, nos dé un nuevo corazón y nos cambie esa inclinación que tenemos hacia el mal, nunca nosotros vamos a poder ir a Dios. Ahora, entiéndase bien cuando la palabra habla de una inclinación hacia el mal. ¿Se acuerdan allá en Génesis? Que decía que todas las personas, o sea, que había dicho Dios. ¿Cuál era la frase? En Génesis, ahí en Génesis 6, en la Torre de Babel, cuando dice que la gente... Exacto, era de continuo, su corazón era de continuo hacer el mal. Entiéndase por mal que no quiere decir que es lo mismo que la depravación humana o la depravación total. No quiere decir que el hombre es totalmente corrompido en el sentido de cada uno de nosotros y de las personas o del vecino es tan corrompido que está haciendo maldades conscientemente, por ejemplo, matando. O sea, no está hablando de eso la palabra de Dios cuando habla de mal. Un hombre puede ser buena persona. Un hombre puede ser un buen esposo, un buen vecino, un buen compañero de trabajo, un buen ciudadano. Pero su corazón no lo está haciendo con fe. Cuando hablamos de que sin fe es imposible agradar a Dios, estamos hablando de que yo todo lo que hago estoy reconociendo esa soberanía de Dios, esa gracia de Dios que me da para que yo pueda obrar. O sea, yo estoy haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. Esta persona que es buena en sí, porque es lo que nosotros muchas veces decimos, wow, a este hombre lo único que le falta es ser cristiano, porque es tan bueno que lo único que falta es ser cristiano. Bueno, pero esa persona lo está haciendo sin fe. Seguramente que en lo profundo de su corazón lo está haciendo para su propia gloria, para sí mismo, con otra razón. Lo está haciendo para algo, para alguien, para él. Eso es lo que implica cuando la palabra habla de maldad. Su corazón estaba inclinado hacia la maldad. No es que
en ese momento todos los hombres eran terribles como un Hitler y mataban a todo el mundo. No. Entonces, cuando yo hablo de maldad y cuando la Biblia, obviamente, habla de maldad, aún las personas más buenas que nosotros podemos conocer, si no se han arrepentido de sus pecados, ellos están obrando en maldad. ¿Se entiende cuando se habla de maldad? Entonces, ninguna persona puede ir a Dios con sus propias fuerzas y hacer su voluntad y hacer lo que Dios ama, amar lo que Dios ama. No lo pueden hacer a menos que Dios actúe soberanamente. Entonces, eso tiene que quedar claro. ¿El hombre tiene libre albedrío? Depende. ¿De qué es libre albedrío? ¿Se entiende eso? Podemos escoger. Todos los santos días nosotros estamos escogiendo. Que si me trabajo acá o trabajo allá, o compro esto o hago el otro. Todos los días estoy escogiendo, porque Dios, aún en su soberana voluntad, nos dio esa libertad para poder escoger. Ahora, si es con respecto a la salvación, el hombre está muerto. No tiene libre elección, porque está muerto. ¿Se entiende? Bueno, esperen un cachito porque no sé dónde me fui porque me tengo que seguir el machete. A ver, siendo Dios soberano, obviamente Él tiene el derecho y poder para hacer lo que quiera, pero no lo hace de una forma caprichosa. Nosotros también tenemos que entender eso, que Él no se mueve de una forma caprichosa. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, porque eso también, obviamente, acuérdense, lo vimos el domingo pasado. Él hace lo que Él quiere, pero no lo hace de una forma caprichosa. Él, obviamente, porque nosotros enseguida, como lo vimos el domingo pasado, nosotros enseguida cuando hablamos de soberano, inmediatamente lo trasladamos a la dictadura militar. ¿De acuerdo? No, es un tirano, o vemos a los emperadores romanos, o sea, con eso lo asociamos a veces a Dios, pero Dios no es un ser humano. Dios no se maneja de manera caprichosa. Él lo hace en concordancia con sus atributos. Su soberanía está asociada, ligada a su santidad, a su justicia, a su misericordia, a su amor. Está ligada a todos sus atributos. Porque nosotros tenemos que entender también algo. Es que nosotros fraccionamos a Dios para poder entender algo de Dios. Hoy estábamos hablando acerca de la soberanía de Dios. Porque nosotros por ser tan finitos, necesitamos ser fraccionados. Y decir, bueno, Dios es soberano y estudiamos la soberanía. Dios es omnipresente, como vimos, y estudiamos la omnipresencia. Dios es santo y estudiamos la santidad. Pero Dios no es fraccionado. Cuando Dios usa su soberanía, lo usa en concordancia, en unidad absoluta de los otros atributos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Si quieren me paran y me dicen algo, o si quieren agregar algo, levanten la mano y paramos y conversamos. Ahora, como cristianos estamos estudiando cómo buscar la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, debemos entender dos cosas importantes que nos revela la Biblia, que es hacer la voluntad de Dios. Y ahí viene el tema, ¿no? Porque la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en la Biblia, se puede dividir en dos. Que está la voluntad decretada de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. Ahí, nosotros para entenderlo mejor, es como si fuese, entre comillas, dos voluntades, ¿no? Entre comillas, entiéndase. Es la voluntad decretada de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. Busquen ahí en Deuteronomio 29:29. El que lo tiene lo lee.
¿Qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Se escuchó? ¿Lo leyeron? Está. Dice, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros. Y es interesante porque dice, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Nosotros tenemos que entender cómo es el contexto, obviamente, de Deuteronomio. Recuerdan que, acá otra vez me salgo un poquito del libro para poder entender lo que es Deuteronomio, ese pasaje. El pueblo de Israel, o sea, la nueva generación de Israel, porque acuérdense que la generación que salió de Egipto, por desobedecer, por no querer entrar a la tierra prometida, muere en el desierto. Caminaron 40 años, desapareció la primera generación, ahora la nueva generación está frente a Canaán, la tierra prometida, y Deuteronomio vendría a ser la segunda ley, o mejor dicho, vamos a decir, que refresca la ley anterior, ¿no? Pero Deuteronomio significa segunda ley. Pero no es que hubo una segunda ley, sino que se toma la ley de lo que se habló en Éxodo y hoy se le está hablando nuevamente a la nueva generación. ¿Por qué? Porque tenían que tomar la tierra y recordar las palabras. Y entonces Moisés, o sea, Dios a través de Moisés, habla esto. Y le deja algo bien en claro. Le dice, las cosas secretas son de Dios. Ahora, las reveladas van a ser para ustedes, para sus hijos, para siempre. Y después eso es lo que ellos tenían que enseñar. Si no, ustedes ven antes de Deuteronomio 6, por ejemplo, las cosas que ellos tenían que enseñar a sus hijos y repetirla mientras andaban en el campo, antes de dormir, en la casa, continuamente. O sea. Ahora, la voluntad decretada de Dios, dice R.C. Sproul, dice lo siguiente, dice, la voluntad decretada se refiere al hecho de que Dios hace suceder todo lo que desea en su soberanía. Esto es, cuando Dios decreta algo, va a suceder. Cuando Dios decreta algo, va a suceder. Y ya Dios ha decretado todas las cosas. Por ejemplo, vayan ahí a Hechos 2:23. ¿Qué dice Hechos 2:23? Sí, que lo tiene, lo lee fuerte. Sin embargo, cuando él fue entregado en manos de ustedes, conforme a los planes y propósitos que Dios tenía hechos de antemano, ustedes lo arrestaron y lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. ¿Se acuerdan de ahí, de hecho, de lo que estaba sucediendo? Ahí cuando Pedro agarra y habla y le dice, o sea, es que Dios ya había decidido, antes de la fundación del mundo, decretado el día, la hora y el cómo Jesús iba a morir. Y eso sucedió. Es lo que nos está diciendo acá. A Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y lo matasteis. Ese es el decreto de Dios. Ese es el decreto de Dios. Otro, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. A ver, el que lo tiene, que lo lea fuerte. 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Escucharon? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido
nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bien, dice Pablo ahí argumentando, ¿no es cierto?, acerca de la venida de Jesús. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús nació, obviamente, por medio de una mujer. Pero ahí está nuevamente. Dios ya había decretado el cumplimiento. ¿Cuándo Jesús iba a nacer? No nació en un momento que se le planeó ahí, le salió. No, ya Dios lo había decretado. Él voluntariamente en su soberanía, Él dijo cuándo Jesús tenía que nacer, en una fecha precisa. Y ese es el argumento de Pablo. ¿Qué otras cosas se le acuerdan, por ejemplo, acerca del decreto de Dios? ¿Algún pasaje que se acuerde? ¿No se acuerdan ninguno? La conversación. No, ese no entraría. Por ejemplo, sí entraría ese también puede ser. Cuando crecía la iglesia y se integraban en la iglesia, y dice que crecieron todos los que tenían que creer, o sea, los que estaban ya destinados a creer. Obviamente, ya Pablo en Romanos habla, el número de los gentiles ya está dispuesto por Dios. ¿Cuántos van a ser salvos? Ya está dispuesto por Dios, el número de los gentiles. Ese es el argumento de Pablo en Romanos 11. Ahora, otro pasaje, por ejemplo, es la conversación que Jesús tiene con sus discípulos en Hechos 1. Pues se acuerdan que Jesús habla en Hechos 1. ¿Qué le dice Jesús? Porque ¿cuál fue la pregunta de los discípulos? ¿Cuándo ocurrirían estas cosas? Exacto. ¿Cuándo va a venir? En sí dice, Señor, ¿restaurarás el reino? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Qué le contesta Jesús? ¿Qué dice? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es exactamente lo que dice Deuteronomio. Y no es como decirle a Jesús, es como agarrar y decirle, ¿no leyeron Deuteronomio? Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Eso es lo que Jesús le dijo. ¿Cuándo vas a restaurar? No lo sé. Eso está ya decretado por Dios. Solo Dios lo sabe. Es su voluntad. Pero Él lo sabe. Esas cosas no fueron reveladas para nosotros. Y fíjense cómo se aplica Deuteronomio, cómo Jesús aplica Deuteronomio en esa conversación, porque le dice, pero ¿ustedes qué tienen que hacer? Vayan y prediquen el Evangelio en Jerusalén, en Judea, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas reveladas sí nos pertenecen a nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero entonces, otra de las cosas que nosotros podemos ver también de los decretos de Dios, cuando nosotros vamos a morir. Fíjense ahí Job 14:5. Job, todo el 14 está muy lindo, pero creo que es el versículo 5 que habla. Sí, dice, ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. O sea, está hablando del hombre ahí. Ahí está hablando del hombre. Y dice, le pusiste límites. Ya tiene el día, la hora, cuándo va a morir. O sea, cada uno de nosotros, Dios sabe cuándo vamos a morir. Dios sabe cuándo alguien va a nacer. Y eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque, ¿a cuántos le pueden haber dicho, vos viniste de paracaidista? No te teníamos planeado. O sea, pero Dios sí lo tenía planeado. Dios un día había determinado quién iba a nacer en esa fecha. Dios ya había determinado que yo nazca esperen que me acuerde, el 5 de noviembre. Menos mal que ya Dios tiene determinado, ya sabía cuándo tenía que nacer, porque si no por mí,
Capaz que me salté un día. Bueno, peor Martita. Peor mi prima, que se festejó un cumpleaños que creo que cumplía... ¿Cuánto cumplía? 36 y puso 37. Y sacó, lo puso en Facebook, todo cumpliendo 37. Y bueno, hay alguien peor. Pero bueno, pero se dan cuenta, o sea, Dios ha determinado todas esas cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos visto también, o ha salido esa chica que la han querido abortar y no se pudo abortar? ¿Por qué? Porque Dios ya había determinado que ella nazca. Entonces, todas esas cosas son los decretos de Dios. Es su voluntad decretada. Va a suceder lo que tiene que suceder. Entonces, la crucifixión de Jesús, la creación del mundo, Dios dijo, y fue hecho. Cada vez que aprende de la cita para que la escritura se cumpliese, o sea, se está afirmando algo que había sido decretado. Exacto. Y fíjense, es interesante porque ahí se mezclan las dos cosas. Porque cuando Mateo específicamente habla para que las escrituras se cumpliesen, si ustedes leen Mateo van a ver eso, que está continuando, para que las escrituras se cumpliesen, para que las escrituras se cumpliesen. Claro, para que la escritura... Exacto. Es interesante porque también eso es las cosas que se han decretado y que sucedieron. Y en parte... Dios ya se la había revelado al profeta para que se la diga al pueblo, cosa que tenían que esperar. Entonces ahí se traslapa o se pone junto lo que es la voluntad decretada y la voluntad preceptiva de Dios. Más o menos diría yo preceptiva, porque cumplir sí va a cumplir. Sí. Cuando dice que la escritura previendo que Dios iba a justificar por la fe. También, exactamente, nuestra salvación también está decretado. O sea, nuestra salvación también. Dios sabe cuándo una persona se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque Él le tiene que dar vida. Si no, no puede haber arrepentimiento. Ya Dios había decretado, por eso decíamos, cuando Jesús tenía que nacer, cuando Jesús tenía que morir, para que las personas... Exacto, pero ya estaba decretado cuándo tenía que suceder todas esas cosas. Nosotros no lo sabemos, pero eso Dios sí lo sabe. Entonces, todo, la segunda venida del Señor, como decía el hermano Leo, nuestra salvación, todo estuvo y está decretado, porque hay cosas que todavía no han sucedido, pero van a suceder. Está decretado para que se cumpla su voluntad. Ahora, esta es la parte que Deuteronomio dice, ¿no? Las cosas secretas, las que pertenecen solo a Dios y no nos fueron reveladas. Pero hay otra parte que dice Deuteronomio, las cosas reveladas sí les pertenecen a ustedes. Entonces ahí entramos ya a la voluntad preceptiva de Dios. Dice Sproul, dice lo siguiente: mientras que a la voluntad decretada no se le puede oponer resistencia, a la voluntad preceptiva de Dios sí se le puede resistir, y de hecho todo el tiempo lo hacemos. Y que ahí viene nuestra complicación de cómo decir, pero ¿cómo puede ser si nosotros somos calvinistas de los 5 puntos y creemos en las 5 solas? Porque es lo que nos está revelando las Escrituras, hermanos. Esto mismo había hablado Juan Calvino, el mismo calvinista, más calvinista que Juan Calvino, creo que. Pero él habla, y esto es una de las cosas que habla Sproul, que lo cita también a Calvino. Hay una voluntad que es la decretada, que nadie puede decir no lo puedes hacer. Por ejemplo, ¿cuántas personas se han querido suicidar y no se pudieron suicidar? Porque no era el tiempo que ellos tenían que morir. Porque el que da la vida y quita la vida es Dios. No hay otro. Entonces,
Eso no se le puede resistir. Ahora, la voluntad preceptiva de Dios sí se le puede resistir, y como dice Sproul, todo el tiempo la estamos resistiendo. La voluntad preceptiva de Dios se refiere a todo lo que está escrito, que es lo que habla Deuteronomio, toda la ley, todos los mandamientos. Por ejemplo, Éxodo 20:30, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es un mandamiento, es una orden, esa es la voluntad de Dios que el hombre debe hacer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Tenían dioses. Entonces, la voluntad preceptiva de Dios se quebranta siempre, o casi siempre. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Esa es la voluntad que nosotros debemos buscar y debemos obedecer. Pero nos encontramos, ¿con qué cosa nos encontramos? Que muchas veces no la estamos cumpliendo. No la estamos cumpliendo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Sigo entonces. El problema que tenemos es que cuando queremos tomar decisiones en nuestras vidas, no deseamos saber la voluntad preceptiva de Dios. Nosotros queremos saber ¿qué voluntad? No, la voluntad decretada de Dios. Exacto. Queremos conocer el futuro. No lo vamos a conocer nunca. ¿Quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas? ¿Quieren conocer la voluntad? Bueno, vamos ahí a 1 de Tesalonicenses 4:3. ¿Qué dice? 4. Pues la voluntad de Dios es Exacto. vuestra santificación y os apartéis de fornicación. Ahí no va. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros, ¿qué debemos hacer? Que seamos santificados. Ese es el principio básico de la voluntad de Dios. Y digo el principio básico, o sea, el fundamento de la voluntad de Dios está en este texto. Es la santificación. Todas las demás decisiones que nosotros querramos tomar, ese principio tiene que estar como fundamento. ¿Me va a santificar esto? Va a traer santificación a mi vida. ¿Por qué? Porque el cristiano, o sea, ¿se acuerdan cómo es el tema del cristianismo? Estoy muerto, Dios me da vida, me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe en el Señor Jesús. Nosotros esa parte podemos decir que es la santificación inicial, que Dios nos aparta para Él, somos santos, apartados para Él, para su gloria. Ahora, después de eso, tenemos las exhortaciones de crucifican su carne, oren, lean la Biblia, congréguense, bla, todo lo que sabemos. Esa es la santificación progresiva que le decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuál es? Y nosotros en este sentido, acá podemos ver cómo Dios nos ha revelado su voluntad. ¿Cuál es el propósito de Dios para los cristianos? Romanos 8. ¿Cuál es el propósito de Dios para los cristianos? Exacto. Hacernos como su Hijo. Ese es el propósito. Entonces, ¿cómo nos va a hacer como sus hijos? El proceso de santificación. Por eso Pablo le dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ustedes? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Entonces, cada decisión que yo tome o tenga que tomar, el principio básico es esto. ¿Me va a hacer más como Jesús? ¿Esto va a traer más santidad para mi vida? Ese es el principio básico. Ese es el principio básico.
Fíjense el Salmo 1. A ver, leamos el Salmo 1, un cachito. Vayan ahí al Salmo 1. Dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad de los blasfemos. Sino, fíjense qué es lo que hace. En la ley del Señor se deleita día y noche. Se deleita y de día y de noche medita en ella. ¿Qué hace o qué debería ser un cristiano? Según el Salmo 1. ¿Y por qué debemos meditar de día y de noche la palabra de Dios? De acuerdo a Deuteronomio. No empecemos acá a divagar un poco, de acá no nos vayamos de tema, de acuerdo a Deuteronomio. ¿Por qué el cristiano debe meditar de día y de noche en la ley de Dios? Para conocer la voluntad de Dios. ¿La voluntad qué? Preceptiva, la voluntad que nos fue revelada. La voluntad que nos fue revelada. Mis hermanos, la voluntad de Dios está acá. Está acá. Ahora el cristiano, un hombre justo, que no va a buscar consejo a fulanito. Me acuerdo de un predicador, cuestionable, pero estuvo buena esa ilustración y la voy a tomar. Dice, muchos jóvenes agarran y vamos a suponer que hay un muchacho que le gusta a una chica y está remetrojoneado y quiere, y él ora, Señor, dame, y dice, bueno, voy a ser un poco más santo, vamos a decir, voy a pedir consejo. Y va el pastor y dice, mira, pastor, me gusta fulanita, sí, ajá, no, pero no te conviene. Bueno, pero él está metrojoneado, no escucha la voz del pastor, sino se va a otro hermano. Y otro hermano le dice, y no te conviene. Y va a otro hermano, hasta que uno le dice, métele para adelante. Porque él quiere escuchar lo que él quiere escuchar. Busca consejos de En cambio, el justo, ¿qué hace? Se deleita, porque acá está la voluntad de Dios. Y es trabajoso. Cuesta trabajo, mi hermano, cuesta trabajo estudiar la Biblia. De buscar, Señor, ¿qué querés? Es más fácil ir a otro consejero. ¿Y cómo es ese hombre justo que se deleita y medita de día y de noche? Dice, y es como árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Y esto. Exacto. Pero fíjense que habla de una prosperidad, no económica, pero habla de una prosperidad. El hombre que busca la voluntad de Dios, que se encuentra solamente en su palabra, sus caminos van a ser prosperados, porque busca sus palabras. Busca su palabra, busca su voluntad. Él quiere hacer su voluntad. Y van a prosperar. Las cosas que van a hacer, si se busca y se hace la voluntad de Dios, va a prosperar. Porque es lo que me está diciendo acá el Salmo. Dice, en cambio, los malvados son como ¿qué? Exacto, me gusta mucho la Biblia de ¿cómo se llama? La Reina Valera, porque dice, habla del tamo. ¿Cuál es el tamo? ¿Vieron la pelucita esa que se junta abajo de la cama? Que apenas un vientito, o para barrerla, que hacen así y parece que te salta el cepillo, te salta la escoba. Bueno, ese es el tamo. Dice, en cambio los malvados son como el tamo o como la paja arrastrada por el viento.
Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a perdición. Entonces, todo hombre, toda mujer que busca la voluntad de Dios, voluntad revelada, la busca con diligencia, Dios va a encaminar sus caminos y va a ser prosperado. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño que se sumerja realmente en las Escrituras, buscando, anhelando hacer la voluntad de Dios, Dios lo va a bendecir. Así que debemos buscar la voluntad preceptiva de Dios y obedecerla. Debemos hacer eso. Buscarla y obedecerla. Buscarla y obedecerla. El Señor Jesús dijo, el que me ama a mí hará. Exacto. Ahora, ¿cómo encajamos la voluntad decretiva con la voluntad preceptiva? Algo dijimos recién. Nosotros cuando queremos y vamos a buscar consejo, por ejemplo, vamos a poner, me quiero comprar un auto. No sé qué auto comprarme y voy a buscar consejo para no meter la pata. Nosotros muchas veces, como dijimos recién, cuando queremos buscar la voluntad de Dios, buscamos el futuro. No buscamos la voluntad. ¿Qué es lo que la Biblia me enseña? Los parámetros que la Biblia me enseña. Sino el futuro busco. Porque nosotros tenemos ese miedo. No sabemos, no conocemos el futuro. Nosotros nos movemos en el presente y en el pasado. Nosotros nuestro futuro lo construimos de acuerdo a nuestro presente y pasado. Porque vemos en el pasado lo que ha pasado, entonces podemos proyectar el futuro. Entonces, como nosotros no sabemos el futuro, ¿será de Dios que compre ese auto o no se compre ese auto? Ahora, nosotros sí podemos conocer la voluntad decretada de Dios. ¿Saben cómo? Esperen hasta mañana. Y sí, hermano, porque nosotros mañana nos vamos a encontrar lo que hoy Dios había decretado. Es así. O sea, porque es así como nosotros solamente sabemos la voluntad decretada de Dios. Es esperar hasta mañana para ver lo que Dios había preparado ayer. Por eso, nosotros debemos buscar la voluntad preceptiva de Dios y obedecerla. En estos minutitos, por ejemplo, vamos a ver algunos casos prácticos. Tengo que cambiar de trabajo. Y los trabajos son buenos. Cualquiera de los dos son buenos trabajos. Ahora, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Este trabajo o el otro trabajo? ¿Qué debo hacer? Ir a las Escrituras. Pero lo primero, ¿cuál es el pasaje que tocamos hoy? Exacto. Yo no puedo olvidarme eso. La voluntad de Dios es mi santificación. Es mi santificación. Bueno, este pasaje ya lo tenemos. Esto traerá santidad a mi vida. No, porque yo tengo dos trabajos. O sea, yo tengo que, ¿cuál de los dos, aunque sean buenos, a ver cuál me permite ser más santo? Después, ¿qué otra cosa tengo que buscar en la Biblia? ¿Me van a hacer mentir? ¿La Biblia que habla de mentira? No debemos mentir. Entonces, si ya este trabajo que me van a dar $1.000.000 por mes, me tengo que agarrar y levantar el teléfono y decir, no está fulanito y está ahí a mi lado. Había un hombre cristiano y él le decía, tenía empleado, ¿no?
y le decía, lo llamaban por teléfono y el empleado atendía y atendía, hola, sí, ¿está fulanito de tal? Mirá para allá. Y lo hacía mirar para allá. ¿Estoy allá? No. Decirle que no estoy. Porque no me estás mirando. No me estás viendo. O sea, nosotros para agarrar y decir que no es una mentira, hacemos lo que hacemos. Bueno, pero la Biblia en sí, ¿qué dice? No debemos mentir. Entonces, si por más que este trabajo me dé $1.000.000, y mis hermanos, o sea, si me hacen mentir solamente esas mentiritas piadosas, la Biblia dice, la voluntad de Dios es no mentir. Ese trabajo no me conviene. Pero esto voy a gastar, voy a ganar solamente 15,000 pesos. Y bueno, hermano, ¿querés hacer la voluntad de Dios? Es así. O no me hace mentir, pero, qué sé yo, me va a consumir muchísimo tiempo, no voy a poder estar con mi familia, no voy a poder leer la Biblia, no voy a poder orar, no voy a poder congregarme, no voy a poder... Y bueno, hermano, ¿qué dice la Biblia? No dejen de congregarse, yo tengo que deleitarme en la palabra de Dios porque es mi delicia, porque quiero buscar su voluntad. La Biblia es lámpara a mis pies, o sea, yo debo orar continuamente, yo debo estar... amando a mi esposa, yo tengo que estar enseñando a mis hijos, etc. O sea, hay un montón de cosas que Dios me ha revelado para hacer su voluntad. Entonces, este trabajo no me lo permite y no lo tengo que tomar. Si no, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Algo más. Vamos a hacer otra cosa práctica también. Otro. A ver, sí, tengo tiempo. ¡Ay, me tengo que casar! ¿Con quién me puedo casar? Me encanta a mí la explicación de Sproul. A ver, dice Sproul, tenés a Susana y tenés a Marta. ¿Con cuál te podés casar? Y mi hermano, ¿qué dice la voluntad de Dios? Revelada. ¿Qué se imaginan ustedes? Creo que tienen que saber la voluntad de Dios revelada de acuerdo al matrimonio. Que no sea yugo desigual. No, pero es cristiana. Va al culto el hermano, diría un pastor. Va al culto el hermano. Ajá, bueno, va al culto el hermano. ¿Cómo es su vida? Es cristiana. Tiene, o sea, a ver, tampoco, como yo le dije, tampoco nosotros vamos a estar buscando la mujer virtuosa, porque aparte si es una chica joven, recién está aprendiendo, no va a ser la mujer virtuosa que va a estar cocinando, haciendo, o sea, es la mujer maravilla, ¿entiendes? Entonces, tampoco las expectativas tan altas, ¿no? Porque si no, se van a quedar sin casarse. Entonces, ¿qué es lo que es cristiana? Ama a Dios, busca al Señor, se esfuerza en el sentido ese, o sea, es amar a Dios. Bueno, qué sé yo, es obediente a sus padres, porque todavía debe vivir con sus padres, vamos a suponer. Entonces, si vive con sus padres, la Biblia que me dice, ¿se sujeta a sus padres? Sí, bueno, entonces, pero las dos son igualitas y hacen lo mismo. Y Sproul dice, ¿y qué le decís a eso? Cásate con la que querés. Ahí está nuestra libertad. Ahí está nuestra libertad. Cásate con la que te gusta. Mientras cuadran en la voluntad preceptiva de Dios, ahí tenemos la libertad humana de escoger lo que queremos. Pero ¿se dan cuenta cómo a veces nos complicamos la vida? Y la otra que gustaba vos. Claro. Ahí se complicó todo. Claro, ya. Pero bueno, ahí después, o sea, vemos cuál era el decreto de Dios. Pero ¿se dan cuenta? O sea, es así buscar la voluntad de Dios. Nosotros nos complicamos porque nosotros queremos ver la voluntad decretada de Dios.
Porque la voluntad preceptiva de Dios nos lleva a esfuerzo. Porque tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiarla, tenemos que saber lo que Él quiere o no quiere para un cristiano. Entonces, y ahí nos manejamos dentro de la soberanía de Dios. ¿Se entiende? ¿Hay algún ejemplo, algo que quieran poner o recordar o algo que no quedó claro? En sí, por ahí es un poco complicado, pero se superponen las dos. O sea, porque Por eso con ella a veces tenemos muchas discusiones teológicas y estamos hasta las 2 o 3 de la mañana. Sí. Y resulta que eligió la que ya Dios había decretado que iba a elegir. O sea, porque si no también se presta para decir, bueno, yo elijo esta porque cumplió todas las expectativas, bla, bla, bla. Pasan los años, resulta que esta mujer me sale como una estrés y qué sé yo, y ves, al final me equivoqué. O sea, se equivocó. O sea, no está cumpliendo la voluntad decretiva de Dios porque Dios ya había decretado así que se case con él. Pero él decidió con quién se casaba. Y él se equivocó. Y él se equivocó. Se equivocó porque eligió mal. Ahora, ¿se le escapó a Dios? No. Él ya sabía lo que iba a pasar. Y él sabía porque él lo había decretado. Y Dios le dio conforme al deseo de su corazón. Exacto. Porque también eso. O sea, que es lo que pasa a veces con los impíos también. Eso se ve muchísimo más con el tema de los impíos. O sea, es lo que leímos en Hechos. O sea, las autoridades fueron los que ellos decidieron Matarlo. matarlo y todo. Pero Dios ya lo había decretado. Exacto. No los libra de culpa. Exacto. De responsabilidad. Pero ellos no pudieron dejar de hacer lo que Exacto. Ahora, eso no lo hace culpable a Dios. Porque Dios en su soberanía permite, aunque no avala el pecado, porque Él no es el autor del pecado, permite en su soberanía llevar a cabo, porque Él tiene un plan eterno. Y en ese plan eterno ya está todo decretado. Pero en ese plan eterno es donde se nos explota los fusibles a nosotros y es que está la libertad humana. Y cosas que no podemos... Por eso ese es el tema que nosotros no podemos entender. Pero, a ver, como decíamos, los que mataron a Jesús quisieron matar a Jesús. Bueno, Pilato tenía en sus manos haber dicho, lo dejo libre, y sin embargo, no lo hizo. No lo hizo. Él eligió ser neutral. Claro, pero él también ejecutó. Bueno, sí, él ejecutó, quiso ser neutral, lo que sea. Ahora, ¿Dios ahí se le escapó? No, porque Hecho me está diciendo que ya ese era el plan de Dios. ¿Cómo lo llevó a cabo? A través de la maldad humana. Que la maldad humana planeaba matar a Jesús. El tema que ya le digo, es un tema que para nosotros es complicado. Porque, mi hermano, si lo entendemos en su plenitud, somos Dios. Entonces, como yo le decía el domingo pasado, yo debo hablar lo que la Biblia me dice que hable. Y callar, que eso es lo que decía Juan Calvino, y callar donde Dios no habla, calla. Entonces, tenemos estas dos cosas, la voluntad decretada, la voluntad preceptiva. Dios me está diciendo, yo ya tengo todo decretado. Ajá, ¿qué cosa? A vos esto no te incumbe. Eso es mi plan. Ahora, si esto te revelo, porque ahí vemos la bondad de Dios. Porque esto es bondad de Dios.
que Él quiso revelarse y revelar parte de su plan al pueblo, a las personas. Entonces, busca la voluntad revelada. Busca la voluntad revelada. Por eso el Salmo 1. Por eso el Salmo 1. No te querés equivocar. Y mis hermanos, el justo de día y de noche se deleita en la ley de Dios. Se deleita en la ley de Dios. Y todo lo que va a hacer va a prosperar. Esa es la promesa de Dios. ¿Se entiende? Y volviendo a la pregunta de Ronnie también, si te equivocaste, sería bueno, después de los años, te equivocaste, sería bueno hacer todo un análisis y es, ¿buscaste la voluntad preceptiva de Dios o resististe la voluntad preceptiva de Dios? En ambos lados tiene sus consecuencias. Y Dios va a responder de acuerdo a tus consecuencias. Ahora, ¿Dios se le escapó? No, Dios no se le escapó porque sabía lo que iba a hacer. Porque es Dios. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno, vamos a terminar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno y tú nos has dejado todo escrito en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder amar tu palabra. Sabemos que nos cuesta, somos perezosos, Señor, y queremos hacer cosas o otras cosas que no es buscar tu voluntad, y tu voluntad está escrita en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Anima nuestro corazón a leerla, al estudiarla, a escudriñarla, día y noche, porque queremos amar lo que vos amás y agradarte en todas las cosas. Tú eres el soberano, Señor, y nosotros queremos honrarte como soberano. En el nombre de Jesús. Amén.